Bueno, bienvenidos a todos y todas que han oído esta nueva convocatoria del UNSAM Responde, que como decía, empezamos al inicio de la pandemia con UNSAM Responde sobre ciencia, hablamos mucho de virus, hablamos de vacunas, hablamos la vez pasada sobre autogestión, y hoy vamos a tomar un tema que abarca la industria textil desde la producción, desde lo que mucha gente que está haciendo la diplomatura en procesos textiles de tejeduría está viendo y está acostumbrada, la innovación y el arte. Entonces tenemos a dos invitados, Marcelo Marino y Se corta. hace muchos años en Inglaterra y está visitándonos desde Bristol en este momento, y Constanza está en un pueblo rural a 15 kilómetros de Dugan, a 15 kilómetros de San Antonio de Areco. Así que esperemos que el internet nos acompañe. En caso, ¿sí? Ahora vamos a apagar, les voy a pedir a todos que se silencien y apaguen sus videos y vamos a empezar con la charla, ¿sí? Después lo volvemos a aprender al final de las presentaciones para las preguntas. Si tienen preguntas pueden ir haciéndolas por el chat. Hubo mucha gente que ya hizo preguntas en la inscripción, así que tanto Marcelo como Constanza las fueron leyendo, así que algunas de las preguntas van a ser contestadas durante sus presentaciones, y si tienen otras preguntas, bienvenidas. Bueno, sigue entrando gente, y yo voy ahora sí a apagar mi micrófono. Ok, bueno, empiezo entonces. Voy a leer algunas partes porque nada, me sirve para domesticarme un poco con el tiempo. Podríamos hacer como 3 seminarios con el tema de la charla de hoy, así que voy a tratar de ser lo más sintético que se pueda. Cuando nos invitaron a dar esta charla en el contexto de estas diplomaturas en procesos textiles, inmediatamente dijimos que sí, porque desde diferentes perspectivas, los dos, Constanza y yo, sabemos lo fundamental y necesaria que es la formación en el área textil. Ambos celebramos que esta hermosa realidad esté en manos del convenio firmado por una universidad pública, la UNSAM, y la Fundación Proteger, cuya apuesta y compromiso con el valor de la producción local de textiles es admirable. Soy un historiador de arte que trabaja en los vínculos entre arte y moda desde diversos ángulos, y constantemente, dependiendo del tipo de imagen que tengo que analizar o investigar, me veo obligado a pensar en los textiles, y esto sin duda me ha acercado a lo que tiene que ver con los procesos de confección y con las posibilidades creativas que los textiles pueden posibilitar. La selección de imágenes, tanto de Constanza como mías, ha sido caprichosa, en el sentido que decidimos hablar de aquellas cuestiones relacionadas al textil que nos da gusto revisitar por diferentes motivos, y si bien hemos respetado un orden más o menos cronológico, la idea es ir retosando un poco entre los ejemplos y apreciar ciertas ideas que asociamos con lo textil y que nos parecen de utilidad para guiar ciertas reflexiones. Personalmente siempre he pensado que la fabricación de textiles es una de las operaciones más abstractas y complejas que puede realizar el ser humano. Desde la tejeduría a la tintura, en el textil se concentra lo inefable. Inefable en el sentido de que son tantos los elementos que intervienen en la confección de un textil, que aún viendo cómo funciona un simple telar, hay algo que se escapa en la explicación para verdaderamente comprender cómo llega a surgir ese textil. Una de las preguntas previas que recibimos, muy interesante, de Laura Comatelli de Villa Mercedes, la nombro porque te las vamos a responder ahora, que nos llegó para esta charla, tiene que ver con las genealogías artísticas ligadas a lo textil y cuáles serían las herramientas conceptuales para definir esa artisticidad. En mi caso voy a elegir las relaciones corporales que se establecen con el textil para llegar a algo que podríamos definir como la dimensión estética de los mismos. Esto implica considerar a los textiles desde el cuerpo que los crea, los cuerpos que lo muestran y lo representan, los cuerpos que lo manipulan, los cuerpos que construyen su identidad con ellos. Como soy también un historiador de arte que se ha interesado por los fenómenos de la moda, me centro en la observación de los textiles en imágenes, pero teniendo en cuenta siempre que la imagen oculta y a veces hasta es mentirosa en la revelación de las complejidades, las sutilezas y las sofisticaciones de los textiles.
Voy a empezar con unas imágenes de textiles andinos. Algunas las describiré, otras no tanto, van a ir siendo como ilustrativas, para ver cuáles son los rastros de corporalidad que encontramos en un textil. Y quizás algunas de las piezas más difíciles de desentrañar en ese sentido sean los textiles andinos. Cuando miramos un textil andino... Marcelo, disculpa que te interrumpo un minutito. Ya sé Sí. que te dije que no te excedas del tiempo, pero acordate que profesor Bae que está aprendiendo español. Así que bajá 3 cambios en la velocidad. Porque hay otra gente que tampoco habla español, así que bajá. ¿Sí? Está bien lo del tiempo, pero dale. Bueno, cuando miramos un textil andino, ¿no es cierto? Como este que estamos acá, estamos frente a una visión del mundo, ¿sí? Es una cosmovisión, decimos nosotros. Y generalmente lo reducimos, ¿no es cierto?, al significado de las morfologías de la prenda, es decir, de la indumentaria que conocemos. Decimos, bueno, esto es una túnica, esto es una manta, ¿no es cierto? Pero nos olvidamos que estas piezas van más allá de esa morfología, significan algo más. El tejedor andino ordena el mundo a partir de sus tejidos y en sus tejidos. Y ese tejido es testimonio material del ordenamiento del mundo. La trama y la urdimbre definen entonces unas coordenadas físicas y mentales, su posición frente al tejido, ¿no es cierto? Inclusive el telar de cintura es ejemplo de eso, de la posición del tejedor, ¿no es cierto?, frente al textil y posicionándose geográficamente y físicamente. Y el tejido se transforma así en una extensión del cuerpo, ¿sí? Tanto que algunas culturas andinas identifican a la pieza textil y al mismo telar con partes del cuerpo humano. El tejido tiene un pulmón, el tejido tiene una boca, ¿sí? Por donde se introduce la lanzadera. Es decir, que el tejido respira, es algo orgánico, y hay un tejedor que alimenta este textil. Entonces me parece interesante señalar estos procesos espirituales que rodean a la creación de los textiles, tanto como los abstractos y matemáticos también, como por ejemplo que se ven los motivos en la reducción geométrica, ¿sí? Que representan los textiles del entorno animal, vegetal, y también el desafío que conllevan los textiles andinos en relación con la visibilidad, ¿sí? La reversibilidad, la multidireccionalidad, es decir, cada vez que cambiamos el ángulo para ver uno de estos textiles se revela un significado diferente, ¿sí? Parecen tener una lógica de sueños estos textiles, donde nada se encadena de la misma manera, ¿sí? Todo se encadena de una manera solapada, ¿sí? Un motivo comienza, no sabemos dónde comienza un motivo y dónde termina. En Mendoza hablé una vez con una tejedora peruana que me decía, nosotras las mujeres empezamos a tejer, en este caso mujeres tejedoras, porque hay hombres también tejedores en los pueblos andinos, empezamos a tejer cuando nos soñamos a nosotras mismas tejiendo. Es decir, esto me pareció maravilloso como para explicar, ¿no es cierto?, para entender esa concepción del espacio y temporal. Y también recordar que estos textiles acompañaban al cuerpo en ritos de pasaje. El más notable es el de la muerte, ¿sí? O sea, avanzar hacia la muerte arropado, envuelto en estos textiles. Doy un salto hereje y me posiciono en algo bueno, que es justamente mi especialidad, que es la pintura argentina del siglo XIX. Para mostrar cómo los textiles también tienen un discurso político y pueden definir una imagen o definir el discurso político de una imagen y ser prácticamente eso y no otra cosa. Una de las pinturas icónicas en ese sentido es el retrato de Manuelita Rosas de Priliano Pueyrredón, en donde el color del textil, sí, es el protagonista del cuadro, y el vestido es el protagonista del cuadro. Y este protagonismo está en función de la representación política, ¿no es cierto?, del rojo punzó, que va a definir al régimen, un régimen que en este momento estaba entrando en crisis y necesitaba de una imagen así para ser reafirmado en cierto sentido. El retrato de al lado, el retrato de Felisa Bellido, es de Fernando García del Molino, un pintor también contemporáneo a Priliano Pueyrredón, y un pintor de la Federación, de los federales, pero que también pintaba ciertos personajes de las familias unitarias. Cuando yo trabajaba en el Museo Isaac Fernández Blanco, nos llega este trabajo donado, de donación,
Y la primera cuestión que miramos para tratar de identificar si a las retratadas fue el color del vestido, que era un color verde, un color contrario al régimen rosista, un color prohibido por el rosismo. Entonces el textil nos dio la clave para empezar a buscar quién era este personaje y cómo identificarlo dentro de la sociabilidad, ¿no es cierto?, porteña de ese momento, y evidentemente pertenecía hacia una familia unitaria por exhibir el textil, estos tonos de verde. Paso a otra cuestión, a otro ámbito, a otro mundo, a otra historia. La relación, o sea, quiero hablar de la manipulación del textil con este ejemplo de Madeleine Vionnet. Me parece que la figura obligada cuando hablamos de manipulación, de tocar el textil, es la famosísima diseñadora francesa de entreguerras, o sea, ya, su momento apogeo es entre 1919 y 39. Y algunos diseñadores muestran la riqueza de los textiles, de textiles ornamentales, complejos en su ejecución o complejos en sus estampados, y otros deciden trabajar con tejidos simples como el jersey, que es lo que va a trabajar primordialmente Madeleine Vionnet, pero la operación, ¿sí?, para resignificar el textil y dar innovación al textil, proviene, en el caso de Madeleine Vionnet, primero en drapear, ¿sí?, que es una actitud que es envolver, ¿sí?, al modelo con la tela, y de ahí pensar, ¿sí?, cómo cortar esa tela para seguir resaltando el discurso del drapeado. Y por el otro lado, no solo eso, sino que Madeleine Vionnet va a trabajar la tela al bies. No sé si algunos de ustedes sabrán, me imagino, qué significa trabajar la tela al bies. Es trabajar la tela en diagonal, ¿sí? Es decir, girar la tela a 45 grados y cortar, ¿sí?, los moldes, el patronaje, ¿sí?, se ubica todo a 45 grados. Entonces, ¿esto qué provoca? Flexibilidad de la tela. Esta era una técnica que no era nueva, ya se utilizaba en la ropa interior, en ciertos cuellos de repente, de cuellos complejos que requerían cierta curvatura, cierta movilidad, cierta elasticidad, pero ella lo utilizó, sí, para piezas completas. Y acá lo vemos perfectamente en este ejemplo, ¿no es cierto?, cómo las piezas están cortadas y el bies permite que la tela se adhiera al cuerpo, ¿sí? Todos sabemos que tomemos cualquier tela, la giramos 45 grados y cualquier tela va a ser elástica a 45, mínimamente elástica a 45 grados, ¿sí? Eso es lo que va a hacer ella. Además, la tela con el calor del cuerpo, ¿sí?, también se moldea, y el textil acá no solo funciona, el textil como una materia prima para trabajar, sino que va a terminar definiendo la elegancia de la década del 30. Déjenme pasar a la otra. Los volúmenes, ¿sí? Balenciaga fue sin duda quien demostró los valores arquitectónicos que puede tener un textil. Aunque sus volúmenes son abstractos, la inspiración siempre le vino de motivos españoles, desde ropas eclesiásticas, camisas de pescadores, vestidos regionales y de flamenco, y también la pintura, sobre todo Zurbarán, Velázquez, Goya. Ahora bien, nada del estilo de Balenciaga podría haberse desarrollado de no mediar la altísima calidad de los textiles que utilizaba. Su comprensión de las cualidades de cada textil está en la base de las experimentaciones de muchos de los diseñadores que vinieron luego. Conocía a la perfección las particularidades de la tafeta de seda y de los paños de lana. Aplicaba principios arquitectónicos a sus piezas y reducía al mínimo el número de pinzas y pliegues que necesitaba una prenda para moldarse al cuerpo. O sea, en ese sentido, este trabajo es icónico, es el vestido de 4 esquinas, se llama. Amplificaba las líneas del cuerpo, ¿sí? Y las telas en sus creaciones devenían edificaciones que se proyectaban con una elegancia rigurosa. El legado de Balenciaga sigue, ¿no es cierto?, en diseñadores como el magnífico Pablo Ramírez en Argentina, en Buenos Aires, que demuestra que la colaboración entre diseñador y textil tiene que ser perfecta pues, en este tipo de diseño, porque no hay lugar para el error en estos diseños, ¿sí? Si una cosa falla, falla toda. Y bueno, y retomando a Balenciaga, fue tan magnífico que hasta la misma Chanel, que era odiosa, reconocía que Balenciaga era el maestro. Quiero mostrar otro aspecto de los textiles acá. Los textiles y el color, ¿sí? Se encuentran de manera brillante en una de las obras más complejas del artista brasilero Hélio Oiticica. Sus famosísimos parangolés comenzaron a ser producidos a mediados de los 60.
son fruto de la conjunción entre danza y música que surgió de su vinculación con la Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira en Río de Janeiro en 1964. Ello investigó el problema del color en el espacio y específicamente los parangolés trataron sobre la cuestión de la liberación del color en el espacio. Esta es una idea que a mí me apasiona. Los textiles de cualquier tipo y en colores planos fueron el medio para lograr esta liberación. Las capas de tejido funcionaban como extensiones del propio cuerpo y no se separan de él, pero ganan el espacio con el color. Con el tiempo los parangolés también fueron una forma de explorar las estéticas relacionales y poner en contacto los cuerpos de los otros con las telas que se interconectaban en el espacio. Al mismo tiempo, los colores liberados en este espacio formaban una estructura alrededor del cuerpo que le permitió a Oiticica elaborar la idea de pinturas habitables. Muchos de ustedes conocerán a este personaje fantástico, intrigante, que es Grace Jones ahí, y muy pocos por ahí conocerán a Cédine Alaya, que fue uno de sus grandes aliados en la formación de esta imagen icónica de Grace Jones. Si bien tuvieron un origen a finales de la década del 50, los textiles que conocemos como lycra, elastano o spandex tuvieron un rol central en la moda de la década de los 80. No solo provocaron un gran impacto en el mundo de los deportes, sino que de ahí saltaron al mundo de la moda. No creo que exista otro textil que identifiquemos tan rápidamente con una época, ¿sí?, determinada, con un estilo de vestir y con una estética. Una estética que también era la estética de los cuerpos torneados por los ejercicios aeróbicos, de los que, bueno, y un cuerpo privilegiado en este caso como el de Grace Jones, y que ya no era suficiente exhibir estos cuerpos en las salas de gimnasios y apretados en calzas y en tops, sino que estos materiales tenían que ganarse un espacio, ¿sí?, en la moda más elegante. El genio del uso de estos textiles en todas sus versiones fue a Cédine Alaya. Nos dejó imágenes icónicas como esta. En 1985 enfundó a Grace Jones en un maravilloso vestido, ¿sí?, y también en calzas, ¿sí?, en calzas y en capuchas, para su personaje de Mayday en la película de James Bond del mismo año. Pero también me interesa otra operación que hace Alaya con el tejido acá. Él organizó una suerte de resistencia frente a los calendarios desquiciados de la moda, con sus exigencias voraces, argumentando las dificultades que era trabajar con estos materiales. Sus prendas eran muy difíciles de ejecutar, y cuando digo muy difíciles, y vean este vestido de acá, que es un vestido que está cortado de manera continua y tiene un cierre continuo, es decir, que pensar en abstracto esa forma para cortarla y después que funcione es un trabajo tremendo. Todo tenía que ser cortado a mano. Él era un excepcional cortador, Cédine Alaya, ensamblado a mano también. Esto le permitía afirmar que sus prendas solo podían estar disponibles para la venta cuando él las terminara. Algunos modelos lo fue elaborando en lapsos de 5 años y se imaginarán que las tiendas de ropa lo querían matar a Alaya, siempre, o sea que su relación fue siempre un sub y baja. Ahora bien, si por un lado la estética de la lycra definió una época muy precisa en la moda, Alaya logró crear con ella vestidos atemporales que siguen siendo vigentes, ¿no es cierto?, aún hoy, que se podrían utilizar, ¿sí? Otra de las relaciones que me interesa explorar vino de la mano de los diseñadores japoneses que irrumpieron en la década de los 80 en Europa. Notablemente Miyake fue uno de los más innovadores en el uso de los textiles y sorprendió con lo que hasta el momento sí era considerada, al menos en Europa, una técnica decorativa o específica de algunas morfologías como la falda plisada o el kilt escocés. Me refiero al plisado, ¿sí?, como técnica. Lo que Miyake fue presentando desde 1989 aproximadamente fue la habilidad de los materiales plisados para sostenerse a sí mismos en las direcciones del plegado. Con las formas resultantes sugirió un lenguaje de ciencia ficción, de doble piel, de armadura o de insectos en sus larvas. Así las superficies facetadas fragmentan al cuerpo en diversos planos, creando formas expresionistas que también se relacionan con la escultura africana y probablemente con el cubismo analítico. Un detalle aparte es cómo Miyake cambió la forma en que una prenda debe ser guardada. Estas prendas se los cuento como anécdota también, o sea, él pensaba en tubos, ¿sí?, tubos de cartón o de plástico, en donde esta prenda se enrollaba y se metía por el tubo, o sea, algunas tienen hasta como un hilo con un pasante, ¿sí?,
pasa ese hilo con el pasante por un lado, tiramos y esto queda, la prenda queda guardada en un tubo mínimo. Y se pueden verdaderamente doblar a mínimos, a mínimas dimensiones. Y también quería mostrarles estos vestidos que son muy emblemáticos, son de 1997, que él no cortaba el vestido, perdón, no plisaba la tela y cortaba el vestido de la tela plisada, sino el que pensó que había que subvertir, que invertir este orden, ¿no es cierto? Cambiar el orden. Y decir, voy a cortar primero el vestido y después se va a estampar y después se va a plisar, ¿sí? Con lo cual él ya en el cortado de la ropa, ¿sí? Él ya tiene que pensar en la dimensión del vestido con la reducción que después va a implicar el plisado. ¿Esto qué significa? Que cuando este vestido sale del cuerpo, no tiene más la forma de vestido, ¿sí? Solamente es como un jirón, un retazo de tela plisada, que solamente adquiere la forma corporal en el cuerpo, ¿sí? En el contacto con el cuerpo. O sea, que el trabajo, ¿sí?, de la destrucción de la forma es sumamente intenso y complejo y sofisticado, desde la creación hasta el cómo guardar, ¿sí?, en un armario esta ropa. Quiero terminar con uno de los momentos más memorables de significación del proceso creativo y del rol de los textiles en el proceso creativo. Y creo que sin duda uno de los momentos más icónicos fue en 1999 en la pasarela de Alexander McQueen. Dos robots se activan para pintar con pintura en aerosol el vestido que llevaba la modelo Shalom Harlow. Ella no sabía lo que iba a pasar en ese momento. McQueen le había dicho que caminara hasta la plataforma circular central, ¿sí?, y que se mantuviera estable. Cuando lo hizo y la plataforma comenzó a girar, los robots detectaron su presencia y empezaron a extender sus brazos mecánicos al tiempo que pintaban y atacaban, ¿sí?, a este textil. Shalom Harlow habló en varias ocasiones de este momento y la manera en que sintió cómo empezaba a perder control sobre su propia experiencia en manos de esos seres mecánicos. Cito a Harlow: y cuando terminaron, yo en cierto modo retrocedí y me abrí de brazos frente a ellos, en completo abandono y rendición. ¿Es esto lo que acontece en el proceso de creación, esta sensación de violencia y la posterior rendición? Nunca hablamos con Alexander sobre esta pieza y sobre este momento creativo en su show. Me gusta pensar que él quiso intervenir lo menos posible y permitirme la más genuina y espontánea de las experiencias. Retomo esta idea porque cuando pienso en las herramientas conceptuales, esto que nos preguntaban al principio, ¿no es cierto? ¿Cómo pensamos, ¿sí?, las herramientas conceptuales y perceptivas para apreciar un textil? Se me presenta este momento, ¿sí?, en donde un simple textil blanco con una determinada morfología se transforma en algo más y deviene una experiencia. Con esto no quiero decir que todos los días cuando nosotros nos ponemos una remera, ¿sí?, vamos a conseguir este mismo viaje, sino que ustedes, o los que están ligados a la producción textil, los alumnos de las carreras estas, de las nuevas flamantes carreras de la UNSAM, están al comienzo de la cadena, o al medio de la cadena de la producción de los textiles, ¿sí? Y nada, tengan en cuenta que estas vivencias transformadoras, ¿sí?, son vivencias en las que probablemente en este proceso de la creación de telas ustedes van a ser parte. Así que bueno, ahora le doy paso a mi coequiper, Constanza Martínez. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermosura! Suerte, lo que estoy contenta es que tenemos grabado todo, que lo vamos a poder ver de vuelta y escuchar, porque una cantidad de imágenes que hay que digerirlas y meterlas por ahí. Para ustedes son cosas que vieron, ninguna de las cosas que mostraste ni dijiste yo lo había oído jamás. Así que ahora me voy de vuelta y te dejamos, Constanza, con tu presentación. Precioso y muchas gracias, Marcelo. Esperen que voy a poner medio acá. Bueno, y también voy a ir un poco, también como esto que señaló Marcelo, en ejemplos por ahí distantes en tiempo y en lugares, pero bueno, la idea era como hacer como un picar en determinados ejemplos que nos parecieran por ahí relevantes o lindos, interesantes para compartir desde esta convocatoria que une, digamos, el arte al diseño y a la tecnología. Y bueno, y dentro de este gran título no podíamos dejar, los dos estábamos ahí de acuerdo, que no podíamos dejar de nombrar y empezar con William Morris, ¿no? Estamos ahora en Inglaterra, a mediados del siglo XIX, en plena revolución industrial, era victoriana,
Y bueno, vamos acá con Morris, con un diseñador que para mí, bueno, es el padre del diseño, el bautizado padre del diseño, y el creador del Arts and Crafts, o sea, del movimiento de artes y oficios. Y me parece que él tiene un gesto, como pongo acá, de anticipación y de rescate. O sea, me parece que su pensamiento y sus conceptos y su manera de trabajar fueron totalmente anticipatorias y son absolutamente contemporáneas, al punto que todavía hoy sigue siendo fuente de inspiración, digamos, sus conceptos y sus diseños para tanto artistas como para diseñadores. Me parece anticipación porque él se va a preguntar en ese momento la gran pregunta que todavía nos estamos preguntando, que es el cómo se produce, la importancia de producir responsablemente, ¿no? Sin contaminar, sin explotar a la gente, digamos, utilizando una jornada de horario reducida, él lo va a imponer en su manufactura, no, digamos, haciendo trabajo infantil, explotación infantil. Él va a esto sostenerlo en su manufactura muy firmemente. Y al mismo tiempo el trabajo vincular también que él va a sostener de sus técnicos o de sus trabajadores con la producción que les tocaba realizar, ¿no? Sea un textil, bordado, estampado, impreso o tejido. Siempre el productor, el operario, el trabajador iba a tener parte de decisión en ese diseño que estaba proyectando, ¿no? Entonces, nunca iba a ser en una persona que solamente ejecutara y realizara una tarea técnica, sino que iba a involucrar también su pensamiento, su gusto, sus decisiones, o sea, lo iba a hacer propio. Y después, por el otro lado, está el rescate. Si bien cimenta, digo, estos conceptos que son sumamente vigentes y contemporáneos y anticipatorios para su época, todas estas problemáticas, él también va a rescatar saberes ancestrales, va a rescatar técnicas y va a rescatar en materiales naturales, ¿no? Como los tintes. Voy a poner, él va a realizar, digamos, él trabaja el diseño como el diseño para la vida, ¿no? En una visión macro, donde vos vas a poder tener una casa toda, absolutamente toda diseñada por Morris & Co. Entonces, con esto quiero decir que él hace tapicería, alfombras, cortinados, textiles, como se dice, en mobiliario, azulejos, digamos, hace una diversidad enorme de productos que también trabaja de una manera muy orgánica, de forma mixta, con gente que él, digamos, con manufacturas donde él encarga a Fasón, y también algunas producciones que él hace en su manufactura, ¿no? Pero retomando esto del rescate, para hacer un poco más, ir a un resumen y no extenderme tanto en Morris, él va a rescatar, vamos a tomar así un ejemplo de cómo él trabaja con el pasado, el presente y el presente al mismo tiempo, ¿no? No es que se queda solamente con el rescate de técnicas y de materialidades o de técnicas ancestrales, como por ejemplo el teñido con tintes naturales, sino que él también los va a llevar al presente. Se va a formar con Thomas Wardell, que es un inglés, que va a ser el que lleva todo el tema de la producción de la seda a Inglaterra, y con él se va a formar al punto tal que va a estar 2 años viviendo en Leek, donde Thomas Wardell reside, y con él van a desarrollar, van a estudiar todo lo que tiene que ver con la implementación de tintes naturales, y lo van a ayornar, digamos, van a llevar esta implementación de los tintes naturales a la industria, o sea, poder trabajar industrialmente con tintes naturales. Y también van a trabajar en bordado, en algo que después voy a volver más adelante en la charla, en esto del
del hágalo usted mismo, ¿no? Ofrecerle también a la gente, a sus consumidores, la posibilidad de venderle un kit de bordado. Entonces hay algo que tiene que ver con el producir responsablemente y con el de consumir responsablemente y un poco hacer cómplice, digamos, a la persona, al consumidor y invitarlo también a que él también pueda producir, no solo consumir. Bueno, y hablando un poco de la vigencia que tiene Morris hasta hoy en día, en tales conceptos o también sus diseños, vemos acá dos ejemplos bien distintos. En este caso, el de Loewe, esta colección que se llamó Morris Meets Punk, o sea, o Punk Meets Morris, una cosa así, como que Morris se encuentra y dialoga con el punk en una especie de ejercicio imaginario, y van a traer, a traspolar estos diseños de Morris, que él siempre había dicho que digamos, su límite era la bidimensión, los van a llevar a la indumentaria. Prácticamente casi no es que los intervienen demasiado, están bastante, por los que vi, bastante llevados digamos, extrapolados bastante parecidos al original. Pero es interesante ver cómo estas escalas que él trabaja, este es un empapelado de Morris, que todavía hoy siguen vigentes por la firma Sanderson, que son los que tienen, digamos, todavía los derechos. Esto no lo aclaré antes, que lo quería decir, en este rescate y al mismo tiempo actualización, también él rescata la estampa por taco de madera, pero duplica, digamos, esa apuesta al introducir una actualización en el uso de los tacos y en la proyección del diseño. Él va a trabajar con Hollier, que va a ser un fotógrafo de la época, y esos diseños los va a llevar, los va a proyectar, sus diseños, sus dibujos los va a proyectar, y va a hacer que esos escalen a una escala muchísimo más grande. Entonces ahí está esta conjunción que yo les quiero, que a mí me interesa remarcar, que es esta cosa de poder rescatar, pero después llevar al presente, y poder también intervenir esa técnica y adaptarla a los tiempos de hoy. Y acá es una obra de un artista inglés, también contemporáneo, que se llama David Mabb, que va a trabajar también directamente interviniendo los empapelados de Morris, que por eso les dije que todavía hoy se producen por la firma Sanderson, y trabajar un poco ¿cómo se dice?, intervenirlos con imágenes, superponerle imágenes de pinturas, en detalles sustraídos del el constructivismo ruso. Entonces acá él busca como generar esta tensión entre estos dos movimientos, ¿no? Morris, que iba por lo manual y por las técnicas y los oficios manuales, el arts and craft, el artes y oficios, y el constructivismo ruso, que iba por la máquina. Bueno, y acá nos vamos un poco cambiamos, cruzamos el charco y nos vamos a Perú, por un momento, después volvemos a París con Elena Iscue, con Elena y Victoria Iscue, que son dos hermanas mellizas peruanas, que se formaron en Perú, en Bellas Artes y en Educación, y ellas van a tener una carrera que va a estar ligada al rescate y ella, bueno, cuando termina Elena Bellas Artes en Perú, va a entrar al Museo Etnográfico como pasante, y va a tener una gran oportunidad y una gran idea, que es el de poder relevar y sistematizar los diseños de textiles y vasijas andinos, digamos, de la cultura precolombina, prehispánica.
Ellos después, a partir de una beca que ganan por un mecenas que tienen, terminan en París en los años 20, y por otros vínculos conocen también al modisto Worth, que acá tengo un afiche diseñado por Elena, también hacía ilustración, y ellas van a empezar a transponer, a rediseñar a partir de esta iconografía andina, nuevos, digamos, buscarle esta iconografía andina, nuevos alcances, nuevas textiles, nuevas formas de combinarlas, y bueno, la van a ayornar y van a generar una gran fascinación en París por ellas dos y por sus productos, al punto que llegan hasta Nueva York también. Ahí ellas no se sienten muy cómodas con ese sistema de producción, porque justamente ellas trabajan estos estampas, son piezas únicas que ellas mismas producen, estampan a partir del linóleo, ¿no? del estampado con taco, que en ese momento también es muy utilizado por otros artistas y diseñadores de la época como Dufy y Sonia Delaunay. Elena Iscue también estudia varios años con Leger, que es un artista, un pintor muy reconocido, y trabaja 12 años, no sé si lo dije, con Worth, que es este modisto, que le da un lugar privilegiado también en su espacio, en donde había como una especie de lugar donde de pabellón, no, digamos, de espacio dentro de su tienda, donde, que estaba así nombrado como arte peruano de la Mademoiselle Iscue. Entonces, bueno, me interesa mucho este rediseño y este rescate y esta traída al hoy del universo andino tan complejo, pero que Elena Iscue lo vuelve posible. Y bueno, y ahora nos venimos a Catamarca, en esta ruta del rescate que quise como iniciar con Morris, continuar con Iscue. Me interesa nombrar, digamos, dos saberes que hay en Catamarca que están a punto de extinguirse prácticamente, porque bueno, lo tienen tejedoras que ya son de muy alta edad, y muy poca gente hoy en día, lamentablemente, se quiere capacitar, digamos, en estos oficios que son milenarios y ancestrales, pero realmente las condiciones de hoy son muy difíciles para que esta transmisión que se daba naturalmente, oralmente, de madres a hijas, se siga manteniendo. Tuve la suerte de poder conocer a una asociación que es la Asociación de Tejedoras de Vicuña, que son unas 20 tejedoras excelentes, al punto tal que si le tienen que hacer un regalo a un papa, a un presidente, compran estos ponchos de Vicuña, producidos por ellas, y ellas hacen todo el proceso, o sea, tejer este poncho lleva aproximadamente un año, hacen todo el proceso desde, digamos, desde la esquila del animal, que es un animal que no es doméstico, que ya implica todo un conocimiento ancestral para poder sostenerlo y sacarle el pelo, hasta la limpieza del pelo, que la limpieza del pelo es algo sumamente específico, que solamente acá en Catamarca se sigue haciendo manualmente, o sea, se dividen los pelos del fino, del más grueso, o sea, del pecho y del resto, y se limpian manualmente, luego eso se hila y se teje. Siguiendo la línea de la vicuña, o sea, tenemos ya en los años 40 del siglo pasado, 1940, a los Teubal,
a Teubal, Sociedad Anónima Ezra Teubal, que fue una mega industria argentina. Eso me parece que es un temón para abrir, ¿no? Que son estas mega industrias argentinas que llegaron a emplear hasta 8.000, 7.000 operarios, los cuales capacitaban, y bueno, en Teubal se interesa mucho en la vicuña, y desarrolla junto a un ingeniero europeo un tejido de vicuña muy particular bueno, que se hizo muy famoso mundialmente y que exportaron un montón. Esta es una ilustración de lo que era la fábrica de Teubal. Y acá tenemos a doña Paulina, que tiene otro saber ancestral, milenario, de más de 5.000 años, que es el de la seda silvestre, el de tanto la recolección de los, digamos, de los coyullos de la seda, hasta el hilado, el tejido. Bueno, ella trabaja con con la seda de gusano, pero no la Bombyx mori, que es la domesticada por los chinos, sino con la seda silvestre, lo que se denomina seda silvestre. Y entonces ella no tiene una producción sistemática, digamos, sino que ella va por el monte sacando estos coyullos de la seda silvestre, que de acuerdo a qué árbol anide va a tener un color distinto, la va a, por un sistema bastante complicado, va a extraer ese hilo, y luego la va a tejer. Y hace, creo que un par de años, gracias, bueno, el INTI hace bastantes años que está trabajando junto a otras entidades internacionales, también en el rescate y en la difusión también de la producción de la seda, pero a nivel doméstico. Incluso se enseña mucho en las escuelas, para que los chicos aprendan todo el ciclo vital, desde el gusano hasta la extracción de la seda, que es súper interesante. Lo hicieron a lo largo de todo el país, y consiguieron que UNESCO protegiera este saber intangible, y lo, ¿cómo se dice?, lo nombrara interés mundial. Bueno, y acá saltamos a también estos saberes compartidos, saberes prestados de distintas disciplinas, y acá vamos al telón que realizó, que diseñó junto con el artista Guillermo Cuitca, Julieta Ashkar, que es escenógrafa. Se presentaron en un concurso que hubo hacia el 2009, para darle una nueva, ¿cómo es? Un nuevo look, no sé cómo decir, una nueva imagen al telón del Teatro Colón. Y bueno, ahí empieza la odisea, que dura un poco más de un año, y donde se busca esta unión entre lo escénico y el textil. Es muy interesante leer la nota que le hacen a Julieta, donde ella va comentando cómo fue toda esta traspolación de la pintura a la tejeduría, cómo fue también trabajar con esta tejeduría adesal, para que los operarios y las personas capacitadas para manejar las máquinas supieran cómo ella quería por ahí trabajar a contramano, ¿no?, de lo que es lo que hace por lo general la industria, porque quería generar otros efectos distintos, cómo utiliza también la tela, no te digo al bies, pero invertida, a contrahilo, y después todo ese tejido se va a cortar y se va a ensamblar, a pegar sobre el telón. El mayor, digamos, objetivo que decía que tenía Julieta era que se percibiera el tejido como una pintura, cómo traducir algo que es gestual a una retícula, ¿no?, que es la del tejido.
y que dice que cuando terminó de tejerse todo el telón, lo mira y dice, no, parece demasiado una pintura, ahora quiero que se luzca más como una tela, que tenga esta sensación áptica que tiene la tela. Entonces, lo rellenaron creo que con guata, con distintos rellenos para que adquiera volúmenes en distintas partes, y que eso le diera como otra corporeidad al telón. Después trabajaron también con los hermanos, estos Manolo Rodríguez, de Rodríguez Hermanos. Es una empresa familiar tradicional argentina que hace pasamanerías, que también los convenció para que hicieran pasamanerías con hilos de poliéster, porque era lo que había utilizado. Así que bueno, hubo todo aprendizajes mutuos entre una tejeduría, los que producían la pasamanería, y bueno, y esta empresa titánica que fue de producir este telón tan importante para nuestro Teatro Colón. Y acá vamos con nuestros queridísimos artistas argentinos, Leo, Chacho y Daniel Giannone, más conocidos como Chacho y Giannone, que trabajan hace muchísimos años, ya hace más de una década, en el bordado, y en otras también, en técnicas textiles, pero me interesa mucho de ellos también esta visión de rescate y de cita que tienen, y de homenaje al textil, a los diseñadores textiles y a las técnicas textiles. En este caso, ellos presentaron una pintura que realizaron para un concurso que convocó una tapicería de Aubusson, que es una tapicería emblemática, histórica, francesa, de gobelinos, que ya se remonta al siglo XVII, una tejeduría real, característica por sus gobelinos, por sus mil flores, por sus verduras, o sea, esos tapices enormes, donde hay grandes escenas épicas, o escenas donde se relatan momentos históricos que eran regaladas a bodas, o en momentos importantes de la historia, para utilizar para castillos y palacios, pero esta tejeduría continúa, y continúa reayornándose también a partir de estos concursos que lanzan, no sé, creo que anualmente. Desde hace unos años se presentaron estos artistas argentinos, primero aproximándoles una pintura, un boceto de lo que ellos querían realizar, y la propuesta de ellos era muy interesante, ya que la idea era de que ellos bordaban esa pintura, y la tejedera L'Aubusson traducía ese bordado al tejido. Recreando un poco esta iconografía clásica de estos tapices, ellos están no dentro de estos bosques de mil flores, o de estas verdures clásicas de los tapices de Aubusson, que son más europeos, sino que se inscriben ellos dentro de esta selva amazónica, llena de iconografía mucho más latina, andina. Ellos dos como presentando también su familia en un momento muy importante, porque fue justo el año donde se hace ley el casamiento igualitario, el matrimonio igualitario en Francia. Entonces, este tapiz también en un punto inscribe y señala también ese momento histórico, o sea, como que viene a congeniar justo también. Aubusson sigue, digamos, ilustrando momentos históricos importantes de la historia. Y bueno, acá también puse una cita, en realidad de Morris, porque Morris también mira estos tapices de Aubusson, también los reinterpreta y los rediseña.
ya vamos terminando. Y bueno, y en estas preguntas del después, ¿qué pasa con el después de los objetos que nos veníamos haciendo en el Morris inicial? Bueno, acá puse dos ejemplos, pero bueno, hay millones de ejemplos de un montón de diseñadores hoy en día se preocupan por todo lo que es el descarte de la industria textil. Acá tenemos un ejemplo de, no me acuerdo era la diseñadora, pero es de un laboratorio textil de Holanda, en Ámsterdam, que produce a partir de los orillos de las telas, en estos módulos que son montables y adaptables a distintas superficies, y en esa misma línea también de generar módulos especiales y espaciales que sirven también para visualmente, pero más que también tienen una función que es la del sonido, ¿no? La de resguardar el sonido, como se dice, bueno, no me sale ahora. En Gabriela Antenson y Silvina Martínez también trabajaron en esa línea, incluso hicieron toda la acustización con descartes textiles del auditorio del Ditela. Y en este caso, Gabriela Antenson, Silvina Martínez, Juana Benedito, en un trabajo colaborativo, también con la Cátedra Camargo de la FADU, van a presentar este gran bordado colectivo, hecho también de descartes textiles, en el mercado de industrias creativas MICAR del 2018, que estuvo inspirado, tema que propuse, en Morris. La idea era, si Morris en vez de haber viajado a Islandia, hubiera viajado a Argentina, ¿qué hubiera sucedido? Entonces, digamos, esa serie de actividades que se dieron en esos días fueron en torno a este pensamiento, a la imagen a los conceptos de Morris, tanto en bordado, en estampa y en teñido, etcétera, y en cómo latinizar a Morris. Y bueno, y ya por último voy a hacer otro trabajo de otra diseñadora argentina, recibida en Lopé, en Lara Campos, que va a trabajar también en esta línea que citamos arriba del consumo responsable, del hágalo usted mismo, de envalentonar al consumidor a que también atraviese la experiencia del hacer, con estas nuevas biotecnologías, que son la biología, está transformándose en la nueva tecnología, son parte de las nuevas tecnologías que hoy los diseñadores quieren explorar, como bueno, los biomateriales, como la kombucha y un montón más. En este caso, Lara Campos va a desarrollar un tejido de algodón, el proyecto se llama Be Grounded, como hazlo crecer, y va a ser en estos hilos de algodón, donde les va a insertar semillas, después ella va a tejer esto en un telar, y después lo va regando, entonces va creciendo tu prenda, ¿no? Acá es todo esto, este es el regador, esta es la percha donde después colgás la prenda, este es digamos, donde viene todo guardado, el packaging, que todo esto está realizado con, ¿cómo se llama? Con una impresora 3D, y, perdón. Y este es el efecto que me encanta cómo queda, porque es súper, parecen como hasta plumas, le da como una cosa muy glamurosa al vegetal, ¿no? Como que tiene un movimiento muy, muy sensual.
Y bueno, y volver un poco también me gusta como metáfora de volver al origen, de volver a lo natural. Y un poco en esto que plantea Morris, ¿no? No descuidar los saberes ancestrales, no descuidar los materiales naturales y cómo actúan, conocerlos, ¿no? Bueno, acá fin. Y nada, estoy con todo lo que mostraron, con lo que mostraste, Constanza. Antes de ir a las preguntas, que hay un montón, quiero, Luciano Galfione, si estás por ahí, te animás a prender el video, si podés, si estás con video. Luciano Galfione es vicepresidente de Fundación Proteger. Hola, Luciano, muchas gracias por venir. Luciano es Gracias. vicepresidente de Fundación Proteger y es segunda generación de Galfione Textil, ¿segunda o tercera? Tercera. Tercera generación de Galfione Textil. Y me sorprendió porque empezó a contar todo lo de las vicuñas y eso, y él en realidad vino a la UNSAM y estuvimos hablando de la nanotecnología para la industria textil, así que veo que tiene un amplio espectro de intereses. Así que bueno, Luciano, muchísimas gracias por venir y ya vi que mucha gente te quiere contactar. Luciano participa desde el inicio en este proyecto de textiles de la UNSAM, con la que empezó con las diplomaturas, que estamos llevando a cabo. Tenemos un taller que se llama Intex Innovación Textil, así que son muy bienvenidos tanto Marcelo, Constanza a venir. A mí me encantó todo y acapararía y haría todas las preguntas. Lo de biotecnológico ya superó todo, porque yo soy biotecnóloga, así que, pero bueno, voy a ser respetuosa y vamos a preguntas de la audiencia. Los invito a todos los que quieran. Acá está Laurentius Beck, Luciano Laurentius es de Copo, se levantó temprano para venir. Invito a todos los que quieran a prender sus videos, a hacer las preguntas. Si tienen ustedes, Constanza y Marcelo, alguna pregunta que hayan leído y quieran contestar. Todos acá dicen hermoso, hermoso. Prendan video, por favor. Y acá, también hay otra persona que vino, que es Carlos Vitagliano. Si estás ahí, querés prender tu video. Carlos Vitagliano es de Visual Illusion y él viene de la gráfica. Es también una empresa que se acercó a la UNSAM para colaborar en el tema de biodegradables, de medio ambiente, y actualmente está también transitando el camino de los textiles inteligentes, con esto del COVID, de textiles que sean microbicidas, antimicrobianos, pero no sé si es tímido, Carlos no quiere aparecer, o no sé, bueno, pero está también. Gracias, Carlos, por venir. Bueno, y vamos a las preguntas. Diseñadora, y me interesaría, a ver, Lorena De Vito. Sí, Andeslan, ahí estoy leyendo lo de Luciano, perdón. ¿Andeslan es? No. Todos dicen tremendamente interesante, Guillermina. Bueno, a ver, alguna pregunta que me interesaría saber, ¿qué se trata Intex dentro de la UNSAM? Lorena está preguntando. Bueno, justamente esa es una pregunta para mí, se los cuento brevemente. A raíz de la visita de Luciano y Elkim de Fundación Protegera en 2018 al campus de la UNSAM, trayendo un sueño, un proyecto de ellos de empezar a formar una nueva generación de personas que trabajan en la industria textil y requieren formación a distintos niveles, surgió la idea de empezar con la diplomatura. Entonces, muchos de los que están acá hoy presentes están haciendo la diplomatura textil, y la idea es abarcar desde la parte de educación, entrenamiento de gente, a la parte de investigación, desarrollo de nuevos materiales, innovación, así que por eso le pusimos el nombre INTEX, que puede ser innovación textil, investigación textil, todo textil. Es un taller que queda en el campus de la UNSAM, es la ex casa de mantenimiento de la UNSAM, es un edificio histórico, pertenecía a lo que antes era la playa ferroviaria de la universidad. Quedó muy linda, así que cuando volvamos a las actividades presenciales vamos a hacer una gran celebración y los vamos a invitar. A ver, ¿quién? Sí, tenemos vinculación con Taller Tarea, por supuesto, de la UNSAM, pero preguntas acá a los oradores de invitados, no me hagan preguntas a mí.
A ver, Julio, ¿querés administrar las preguntas un poco? Estoy viendo. Había Por algunas ahora, que habían no, pasado solamente, antes, pero felicitaciones para todos. Todos están fascinados, los dejaste a todos así, sin palabras parecería, porque nadie hace pregunta, todos dicen fascinante, muy interesante. Me gustó muchísimo, Marcelo y Constanza, el hilo que le pusieron desde, se nota que son artistas y que han trabajado, nada fue librado al azar de todas las imágenes que mostraron y cómo en realidad la idea fue poner digo, cuando uno estudia la historia de la moda o de las representaciones de la moda, que es lo que yo hago, está muy separado el producto final o esa imagen final, ¿no es cierto?, de la producción textil, digo, inclusive hoy pensaba que, por ejemplo, cuando uno ve una pieza de textil en un museo, de repente, no están los datos de quién fue el proveedor del textil que se hizo, ¿no es cierto?, que forma parte de esa tela, es decir, es como que hay una parte que se pierde, ¿no es cierto?, en todo el proceso, y justamente es esta parte de la tela, ¿no es cierto?, y ese primer contacto del personaje creador, creativo, ¿no es cierto?, y bueno, y volver, ¿no es cierto?, o sea, a lo abstracto, ¿no es cierto?, al momento de la creación de la tela, que es fundamental y clave en el caso de la moda, ¿no es cierto?, pero también entender que no solamente miramos la moda, ¿no es cierto?, lo que denominamos moda en la ropa, ¿no es cierto?, en la pasarela o en el sistema de la moda, sino que la moda la estamos viendo todo el tiempo y sobre todo en el arte, ¿no es cierto? Y por ahí no es tan fácil despegar la idea de imagen, ¿sí? O cómo narramos, cómo contamos una imagen, muchas veces no nos damos cuenta el rol que está teniendo la indumentaria, ¿sí?, en la formación de la subjetividad de ese personaje que estamos viendo ahí, y por ahí la indumentaria ha sido utilizada muchas veces como un modo de datación de una imagen solamente, que ese es el primario, es decir, bueno, viste esto, esta imagen es de tal momento, pero la moda, ¿no es cierto?, los textiles nos pueden decir muchísimo más de ese proceso. Sí, claro. A ver qué dice, bueno, quieren la charla, sí se grabó y la vamos a enviar por mail, tenemos, eso está grabado en YouTube. No, ahí vi lo de Manos Andinas de Luciano, que lo conocí. Sí, lo conozco por Camargo, por Marisa. Que, sabés que lo iba a poner como Eloy, pero como no nos dejaban explayarnos mucho, recorté. Pero sí, me encanta lo que está haciendo Marisa, me mandó un montón de fotos. Marisa y Eva Maldonado. Sí. Tal cual, estamos trabajando con ellas dos. Sí, Y dos genios. dos históricas. Dos históricas, dos vacas sagradas, como se dice. Tal cual. Bueno, Acá, siguen las felicitaciones, preguntas, parece que fueron muy claros y que a todos nos han dejado así. Hermoso, Erika Roncari dice hermoso. un segundo. Preguntan si en el proceso del tejido que se realiza con seda silvestre en Catamarca, si tienen algún contacto o cómo pueden llegar a esa ¿Cómo? Fíjate ahí en las preguntas, de qué manera llegar o acceder a aprender eso en lo que explicaste del tejido de seda silvestre en Catamarca, digamos. Si hay algún contacto, alguna organización, te pueden Mira, escribir el INTI, a través del INTI, lo de la seda es a través del INTI. Está Hugo Enciso. Hugo Enciso, exacto. Es el que maneja toda esa... hace ya como casi 10 años, ¿no?, que debe estar con este emprendimiento. Por lo menos, empezaron Sí, acá en el INTI Buenos Aires y sí. ahora Hugo se trasladó a Catamarca y está, creo Catamarca, o no sé si está en Jujuy. No, Tucumán no está. Tucumán, sí, está en Tucumán y se está dedicando casi exclusivamente a ese proyecto. Claro, yo lo conocí en un congreso y bueno,
y él trabajaba mucho también con Beneceda, con... Ujú. Sí, con es un proyecto que la verdad que lleva muchos años, pero bueno, todavía no hay, en ese proyecto todavía no hay volúmenes industriales. Es un problema con el tema de la cera silvestre, llegar a volúmenes industriales. Se utiliza mucho más para todo lo que tiene que ver con lo artesanal y demás, porque no es fácil industrializar la seda. Y bueno, y es lo que por ahora es todo un proyecto que no es fácil, porque de cultivar los capullos y todo eso no es tan fácil, y llevarlo a hacer hilados y después a prendas es un poco más difícil aún. Así que hoy está en esa fase, digamos, ¿no? Ellos van como en dos líneas, en todo Mm. lo que es educación también, como el proyecto tiene una pata educativa muy fuerte, que llega a un montón de escuelas estatales desde de barrios vulnerables, incluso también este mismo proyecto creo que lo iban a implementar en cárceles también, como el del desarrollo del cultivo de la seda silvestre. Sí, hay un problema también con la mano, por eso, bueno, se unieron esta gente de Beneceda, que hace muchos años que ya trabajan, pero trabajan con la Bombix Mori, es como con la otra seda. Entonces, bueno, es diferente, la seda silvestre uno se imagina seda y se imagina algo liviano y muy suave, y por ahí la seda silvestre es más fría, un poco más áspera, pero bueno, es bellísimo como saber y como patrimonio. Otro punto que tocaste que también abarca algunas de las actividades que estamos haciendo en UNSAM, en la Escuela de Arquitectura, en el Instituto de Arquitectura, hicieron un atlas de residuos textiles de San Martín. Quiere decir que catalogaron los residuos de las distintas empresas textiles de San Martín, y la idea es que con esos residuos se puedan usar para materiales para la construcción. Esto que vos mostraste de los paneles acústicos, Claro. es súper interesante, y de hecho nosotros estamos queriendo hacer algún proyecto, así que a los textiles que están acá les decimos que no tiren nada, que todo será reciclado, y que se puede hacer cosas muy lindas con los residuos, así que justamente Bueno, creo que eso que Javi, mostraste claro. están decaladas, ¿no? Ese es el borde. Anderson y Silvina vienen de la arquitectura. Claro. O sea, son artistas, pero vienen de la arquitectura, entonces por eso también la idea de llevarlo al ambiente, ¿no? Que Claro. tenga una funcionalidad doble, ¿no? Como la doble funcionalidad que buscaba Morris. Funcional y bello. Lindo, claro, algo bello, claro, útil, y es muy encima... lindo, son muy lindas las imágenes del auditorio del Ditela, son preciosas también. Bueno, hicieron varias vamos viendo intervenciones. cómo vamos a decorar al menos decorar nuestro taller, el Intex, ya sabemos cómo decorarlo porque por ahora están las paredes peladas blancas. Bueno, acá hay, Camila Belén Molina te pregunta, Marcelo, ¿libros, cursos para recomendar sobre la relación del arte y los tejidos? Bueno, es complicado porque justamente está tan separado que la mayoría de la bibliografía sobre textiles refiere a textiles nada más. Y algunos son muy abstractos y muy complicados para entenderlos, pero salió ahora uno nuevo, el año pasado, creo que se llama The Golden Thread, el hilo de oro, ¿sí? Cómo las telas cambiaron la historia, es el subtítulo y es de Cassia Sinclair. Después lo voy a escribir acá en el chat, y es un libro súper ultra premiado, que cuenta de una manera fácil las implicancias del textil en la vida cotidiana, pero sobre todo los procesos creativos que han estimulado, ¿no es cierto?, los textiles. Así que lo súper recomiendo porque es un libro fácil, lindo de leer, y con buena data, porque es una académica que estudió justo acá en la Universidad de Bristol, temas de historia cultural y textiles, porque todo lo demás, bueno, nada, o sea, en el Victorian Albert Museum, el sitio del Victorian Albert Museum tiene partes, el sitio web en donde uno puede consultar bibliografía específica sobre textiles, pero algo así que te cruce
estas categorías conceptuales, ¿no es cierto?, y perceptivas desde el arte, por ahí es más complejo encontrar. Pero sí, anoto en el chat. Bueno, antes También de es cerrar, interesante. siendo fieles, y a ver, Constanza, decí. No, quería decir, aportar algo de bibliografía interesante para conocer nuestra iconografía, nuestros textiles y nuestra historia, es todo lo que escribió Ruth Corcuera, esta herencia textil andina. Después escribe sobre la seda en Catamarca, Mujeres de Seda y Tierra, y el algodón de color en Catamarca también, que es interesantísimo, sobre algodones de colores que había en Catamarca. Si a alguien le interesa lo ancestral y las técnicas y los materiales originarios. Bueno, Corcuera es un faro. bueno, genial. Bueno, los que quieran, los que tengan más preguntas, nos escriben a innovacion@unsam.edu.ar y se las transmitimos a los oradores.